Vale, bueno, pues paso a presentar. Mi presentación distará un poco de las que podréis ver durante todo el curso, porque el objetivo principal, la razón de ser de esta presentación es un poco sentarle las bases de lo que vamos a tocar durante todo el curso. Yo sé que sois expertos y expertas ya en la materia, porque es una materia que ya vivimos conviviendo con ella desde hace tiempo, pero para curarnos en salud hemos querido hacer esta primera presentación cortita, donde precisamente esto, se van a tocar, a sentar las bases de todo lo que vamos a hacer a posterior. Precisamente os voy a hablar de los retos, de las bases, de las oportunidades, del contexto, con un objetivo, dar respuesta a qué es la planificación turística inteligente y qué es el modelo de destino turístico inteligente. Cuando hacemos estos tipos de presentaciones, a mí siempre me gusta empezar por esta diapositiva. Esta diapositiva no es otra cosa que contextualizar que la planificación turística inteligente no es otra cosa que un proceso evolutivo de la planificación y gestión de destinos turísticos. Durante la larga historia que tenemos aquí en España y en Baleares también en particular, de la tradición turística, podemos ver que durante los años 60, durante la iniciación en el proceso de turistificación de nuestra economía, de nuestra sociedad, etcétera, ha habido diferentes enfoques en cuanto a la planificación y gestión del destino, empezando a los años 60 por el conocido como Bustoring, esta planificación, esta gestión que lo que únicamente buscaba era el crecimiento económico, la generación de riqueza, pasando, por ejemplo, por nuevos enfoques de los años 80, donde se puso el foco ya no tanto en el crecimiento económico, sino más en el crecimiento, por ejemplo, de la sostenibilidad, pasando, entre otros, por el enfoque público de la planificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué os cuento todo esto? Por una razón. Porque la planificación turística inteligente, y me reitero, no es nada más que una evolución de estos enfoques que ha habido durante la tradición de planificar y gestionar destinos. Ahora nos encontramos con una nueva realidad. Una realidad que ha transformado la actividad turística. La actividad turística ha experimentado notables cambios, consecuencias de factores como la transformación digital, cambios en la demanda, en la producción, en la aparición de nuevos modelos de negocio. ¿Y esto qué ha hecho? Ha hecho cambiar por completo la cadena de valor turística de un destino. Y básicamente, y para no extenderme mucho en mi presentación, ha afectado a tres actores. Estos actores son el turista. El comportamiento del turista ha cambiado por completo. En los últimos 20 años, a partir de los años 90, la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación han dado un giro completamente en la forma de comportarse del turista. En la literatura científica hablamos del turista inteligente. Es decir, nos encontramos con un turista más informado, más exigente, más crítico, más que busca ya la experiencia personalizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué os voy a contar? Además, también la irrupción de la digitalización también si ha afectado en el modelo de consumo, también ha afectado en el modelo de producción, es decir, se ha digitalizado todo el sector empresarial y público turístico. Estos dos elementos, tanto el turístico como el modelo productivo, ha hecho que en su conjunto el destino cambie por completo, adquiriendo una nueva situación y planteando nuevos retos a los técnicos y gestores de los destinos turísticos. Nuevos cambios que alimentan nuevos retos y nuevas formas de adaptarse. ¿Para qué? Uno, y principal, satisfacer a nuestro turista. Y dos, y no menos importante, porque básicamente la razón de ser de esta planificación turística inteligente es satisfacer a los ciudadanos y ciudadanas que viven y conviven con el turista 24 horas al día, 7 días a la semana.
hablaba de que se están planteando nuevos retos para el gestor y para el técnico planificador del destino. Y estos nuevos retos, precisamente la planificación turística inteligente está intentando dar respuesta. Pero vosotros me diréis, vale, Marc, ¿pero qué es la planificación turística inteligente? La planificación turística inteligente es difícil de definir porque está en constante evolución, pero yo creo que hay 4 elementos, 4 premisas fundamentales para los que se define. La primera de ellas, y ya lo hemos estado diciendo desde el principio de esta presentación, para que haya planificación turística inteligente se necesita la digitalización del proceso. Una digitalización que va de la mano de la tecnología, pero la tecnología no constituye el fin en sí mismo y no puede construirse como un factor de nuevas dependencias. ¿Qué quiero decir con esto? La experiencia nos dice que nos encontramos con destinos turísticos que se interesan por este modelo de planificación, pero que atribuyen todas sus acciones a implementar y desarrollar tecnología. Es decir, nos vemos destinos, para poneros un ejemplo, que nos dicen, nosotros queremos desplegar una red wifi muy potente o queremos desplegar un sistema de inteligencia turístico el mejor que hay en el mercado. Y nosotros les decimos, muy bien, pero ¿para qué queréis esta tecnología? Si el gestor o el destino en su conjunto no tiene una respuesta para qué queremos estas herramientas, la planificación turística inteligente no tiene sentido. ¿Vale? Y esto creo que es la primera idea que nos tenemos que quedar en este curso. Hacer tecnología por hacer tecnología, como dice el humorista José Mota, es tontería. Tenemos que tener una razón, unos objetivos, ¿vale? Muy importante. Ya que tampoco se trata de tener, es decir, orientar la planificación y la gestión bajo un enfoque puramente tecnocrático. ¿Qué quiero decir? Al final, la planificación turística inteligente no es otra cosa que un proceso de aglutinar de otros subprocesos, como puede ser la participación ciudadana, el enfoque para la consecución de la sostenibilidad, para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, etc. Además, la planificación turística inteligente no se puede enfocarse como un proceso puramente estandarizado. Los destinos son como personas y cada destino, tiene su forma de actuar, su escala, su tipo, su actividad turística propia, su modelo de negocio, su modelo de promocionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hace que la planificación turística inteligente no sea común para todos los destinos. Cada destino tiene que planificar su forma de ser. ¿Qué quiere ser él cuando sea un destino turístico inteligente? Es por eso que es muy importante que, aparte de que la política turística del destino camine hacia la planificación turística inteligente, también camine hacia la adopción de una estrategia turística. También es verdad, en este sentido, que nos encontramos con destinos turísticos que no cuentan con una estrategia turística, pero sí que cuentan con una estrategia turística inteligente. Esto es incongruente, es decir, para que haya una planificación turística inteligente, insisto, tiene que haber producto turístico y tiene que haber un marco de actuación. Si no los hay, estamos fracasando, ¿vale? Esto también es la tercera cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Y finalmente, la planificación turística inteligente y el modelo de destino turístico no se plantea como un fin, sino como un proceso gradual de mejora constante. Los diferentes modelos de destino turístico inteligente nos incitan a que cada año tiene que ser un documento, unas directrices modificables. Es decir, no tiene que ser un documento que se quede en el cajón del gestor o del planificador y no se vuelva a abrir hasta el cabo de 5 o 10 años. No, no, esto cada año se tienen que diseñar mesas para precisamente la revisión y el seguimiento de todas las iniciativas que se hacen bajo el paraguas de la planificación turística inteligente. Hemos hablado
que la planificación turística inteligente adopta diferentes modelos, no hay un único modelo. Básicamente, en España y concretamente en toda la franja turística del país, todos los destinos que ahora mismo están certificados como destino turístico inteligente están bajo principalmente 3 modelos de destino turístico inteligente. Uno de ellos es el modelo impulsado desde la iniciativa europea, desde la European Capital of Smart Tourism. Luego tenemos un modelo desarrollado a nivel nacional por Segitur, el destino turístico inteligente, bueno, que cuenta de 5 ámbitos o 5 palancas para poder ser un destino turístico inteligente. Luego hay otros destinos turísticos, básicamente de la región de la Comunidad Valenciana, que se están desarrollando a partir del modelo DTI Comunidad Valenciana. Es por eso que ya os pongo en contexto que después de mi intervención el señor Carlos Romero hablará sobre el modelo DTI a nivel nacional y luego tendremos la oportunidad de escuchar al señor David Giner, que nos hablará del modelo regional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay ni un único modelo ni son excluyentes. Es decir, podemos tener un destino turístico que quiere ser DTI, que coge iniciativas del modelo nacional, luego que coja iniciativas del modelo regional y que incluso nos coge un marco conceptual del modelo que plantea Europa. Y esto es muy rico para el destino. Yo si tuviera que dar un consejo, a mí me gusta un mix de los 3. Finalmente, ¿para qué? Es decir, ¿para qué tenemos que ser destino turístico inteligente? Si hacemos un ejercicio sistémico de querer enfocar nuestro DTI en niveles, hablamos que un destino turístico inteligente es un modelo que responde a un enfoque holístico, que está estructurado básicamente en 3 niveles. Estos 3 niveles son un primer nivel que lo podemos llamar estratégico, relacional, basado en la gobernanza. Es decir, qué objetivos queremos conseguir en el destino. Basado en una cooperación público-privada para alcanzar cotas de sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, para conseguir estos objetivos, necesitamos de la tecnología y pasamos a este nivel que vemos en pantalla instrumental, es decir, fundamentalmente constituido por la conectividad y la sensorización, es decir, cómo nos organizamos para que la tecnología nos permita conseguir estos objetivos planteados en la fase estratégica. Y finalmente, si tenemos los objetivos y tenemos la tecnología, pues vamos a aplicar soluciones conocidas como soluciones inteligentes. Soluciones inteligentes que pueden ir desde soluciones para la digitalización de la experiencia turística, para la mejora de la gobernanza turística, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya voy terminando. Para mí, yo creo que nos tenemos que quedar de esta intervención con 3 ideas muy básicas. ¿Cuáles son? La planificación turística inteligente no es otra cosa que una continuación de un modelo de planificación y gestión basado en una tradición turística que llevamos muchísimos años desarrollando. Y ha sido precisamente la digitalización y la entrada de la tecnología en los sectores socioeconómicos que ha hecho acelerar y constituirse este nuevo modelo de planificación y gestión. Esto es la idea número 1. Idea número 2. Hay muchos o varios modelos de destino turístico inteligente. Como gestores y como técnicos será nuestro deber elegir o uno u otro, pero no son excluyentes, ¿eh? Quiero decir, podemos coger ideas, iniciativas, formas de constituir de diferentes modelos y gestionar el nuestro. Y finalmente, independientemente del modelo, la tecnología es y solamente es el elemento facilitador y catalizador
de la consecución de los retos y objetivos planteados por el ente responsable gestor del turismo. Es nuestro objetivo como gestores técnicos responsables de empresa plantear los retos y los objetivos. Y luego será la tecnología quien nos pueda dar resultados. Mi presentación hasta aquí. Creo que vamos bien de tiempo y además me interesa y ahora me gustaría que si tenéis preguntas, dudas, las hagáis y generemos un poco de debate, que creo que esto enriquece más que en una presentación magistral y aburrida a las 10:30 de la mañana. Por lo tanto, ahora abrimos el turno de preguntas o sugerencias, etcétera. Gracias, Marc. Muchísimas gracias por tu presentación. Me dicen que hay gente en la sala de espera, si los puedes admitir, porque... Claro, es que no sí. podía... Sí, lo siento. Ahora mismo, ahora ya están... Sí. Bueno. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Marc. ¿Ninguna pregunta? Al final aquí, entre los asistentes, tenemos tanto administración pública como sector privado. Hemos hablado al principio con el presidente de la FELIP de la importancia de la colaboración público-privada y hemos visto que hay diferentes metodologías, pero ¿cómo puede colaborar la administración pública con el sector privado, ¿no? En todas esas metodologías, ¿cómo puede hacer una asociación hotelera para influir en esa planificación estratégica del destino para que realmente responda a las necesidades, pues, de promoción turística, de comercialización, etcétera, etcétera, que puede necesitar lo que es el sector privado? Bueno, pues primero de todo me atrevería a decir que es capital y fundamental. Quiero decir que el modelo de destino turístico inteligente, entre otras muchas cosas, un rasgo de identidad suyo es la colaboración público y privado en todas las fases o en las tres fases que os he explicado del DTI, es decir, para la gobernanza del destino, para la toma de posesión, ¿vale? Para la comercialización y promoción del destino, punto número 1, para la ayuda de la implementación y desarrollo de toda la parte tecnológica, ¿vale? Estamos viendo a nivel europeo que muchos destinos inteligentes de primer orden, como puede ser Barcelona, Ámsterdam, Viena, etcétera, se están apoyando en el partner privado tecnológico para el desarrollo de su tecnología en el destino. Y 3, también como facilitadores de soluciones inteligentes. Ya no solo como productores, que también, sino también como usuarios. Es decir, toda esta generación de conocimiento que se crea dentro del DTI, también el sector privado puede ser consumidor de ello, añadirle su valor y luego transformarlo para que sea consumido o por el turista finalmente o para otra empresa, ¿vale? Por lo tanto, es capital la colaboración público y privado en todas las fases del modelo DTI. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos aquí el Ayuntamiento de Palma, tenemos Ibiza, tenemos también a Estrella, que es una de las 10 expertas del programa de Smart Tourism Destination de la Comisión Europea, y tenemos a Palma y a Ibiza, que son uno de los 48 destinos que han sido seleccionados para trabajar en esta iniciativa, y yo creo que estamos sentando las bases, ¿no? Es el primer día de este curso, que van a ser 4 píldoras formativas y una presencial, y lo que queremos también es generar ese debate, ¿no? Porque al final estamos hablando todo el rato de la importancia de las habilidades digitales, pero como ha dicho Marc, al final la tecnología es una herramienta, pero es una herramienta que hay que conocer, y sobre todo hay que conocer el impacto que esa tecnología va a tener en nuestros destinos, pero también en nuestros ciudadanos, ¿no? Ahora todo el mundo estamos hablando del tema de los datos, pero asociado a ello está todo el tema de privacidad. No sé si Estrella quieres comentar algo también sobre esta importancia de la planificación o del trabajo con los destinos, o tú desde el punto de vista de la universidad, si podrías aportar también algo a lo que ha presentado Marc.
Bueno, creo que hay un aspecto muy importante en el que, bueno, se está trabajando en el proyecto en el que colaboramos con la Comisión Europea, y es la gestión de datos. Creo que es esencial el hecho de que que cada destino pueda generar sus datos y que pueda compartirlo con el sector privado, para que de esa forma se puedan beneficiar todos los participantes que forman un determinado destino. Entonces, yo creo que los datos son un elemento muy, muy importante en el que se tiene que centrar, pues, el destino. Sí, así es. Y de hecho la iniciativa era la que estamos trabajando con la comisión, y al final también todo lo que está trabajando a nivel nacional en la red de TI, y ahora pues dentro de 10 minutos se va a conectar Carlos Romero, nos va a contar, ¿no?, cómo se está trabajando a nivel nacional con la plataforma de destino, para que al final, bueno, pues toda esa gestión de datos se pueda contribuir, ¿no?, a la mejora de la competitividad de los destinos, teniendo en cuenta no solamente la gestión pública del destino, sino también cómo los privados se van a poder beneficiar de la gestión de esos datos, ¿no? Y al final también estamos hablando del aspecto que yo creo que, Marc, también eso podría ser interesante cuando estamos hablando de esa planificación turística, es el aspecto de comparación, ¿no? La famosa palabra benchmarking, ¿no?, de saber qué están haciendo otros, pero teniendo en cuenta que el copy-paste no siempre funciona, ¿no? Entonces, muchas veces estamos trabajando con metodologías que las tenemos muy paquetizadas y parece que, bueno, podemos ir trasladándolas de un destino a otro, pero yo creo que si nos olvidamos de esta parte de lo que es la autenticidad, ¿no?, de las características propias de cada uno de los destinos, que son parte fundamental para configurar la experiencia, ¿no? Y aquí también tenemos a Lorena, y Lorena genera experiencias, ¿no?, porque al final está trabajando en el sector MICE, y yo creo que es un aspecto fundamental, ¿no? Lorena, yo no sé cómo ves toda esta parte de la planificación, cómo te ves, si vosotros os han llamado o os parecería interesante contribuir a la definición de esas estrategias de destino turístico, porque yo creo que es algo que estamos ahora en un momento muy interesante, y también me gustaría escuchar la opinión del sector privado, para ver vosotros cómo os veis, ¿no?, involucrados en todo este proceso. Se nos involucra muchas veces, gracias lo primero por darme voz, pero sí que es verdad que sería más interesante que hubiera una mesa de expertos, tanto público como privado, es necesario, porque al final lo que estáis de fondo diciendo todos, la colaboración es imprescindible. Nosotros tenemos unos datos a lo mejor mucho más en detalle de lo que cómo ha ido evolucionando el sector MICE y lo que nos va demandando, y quizás sí que tenemos proyectos de forma privada en lo que a lo mejor ni asociación hotelera, ni ayuntamientos de las áreas, ni la parte más pública o semipública ha contribuido, pero sí que tenemos experiencias de primera mano de proyección de destinos que hasta ahora, pues, por ejemplo, en el sector MICE no se los había tenido en cuenta, y hemos ido demostrando poco a poco que querer es poder. Y si nos sentamos todos, obviamente cuesta mucho menos y es más fácil llevarlos a cabo. Entonces, es algo imprescindible, que haya más colaboración y que se cuente con los sectores. Y ojo, no más, o sea, toda la cadena de valor y todos los actores participantes en lo que en todas las ramas del turismo. A mí con lo que comentáis, y ya para ir terminando, yo quería hablar sobre tres cosas. Habéis hablado de la importancia del dato, porque si os fijáis, por ejemplo, nosotros como experiencia a lo mejor vamos a hablar con técnicos o con gestores de los destinos turísticos, y se encuentran que, no por culpa suya, pero se encuentran que no conocen su realidad turística, porque no tienen sus herramientas. Ellos no saben, por ejemplo, cuántos turistas llegan a su destino. ¿Cómo podemos hablar de carga turística, por ejemplo, si no sabemos cuántos turistas pernoctan durante una noche? O hablar de sostenibilidad y no sabemos los consumos de agua, ni de los hoteles, ni de la infraestructura pública, etc. Por lo tanto, es muy importante lo que he comentado del tema de compartir, de generar mecanismos para saber estos datos. Y luego ya vamos a discutir qué modelo de destino turístico queremos ser.
pero lo que no podemos hacer es primero discutir el modelo sin saber el dato, porque yo creo que es un error, ¿no? Luego también me quedo con lo que ha comentado Dolores del tema del benchmarking, ¿vale? Es muy importante. Es decir, a veces nos ofuscamos en intentar encontrar la mejor gestión y la mejor planificación para nuestro destino. Pero creo que es más importante crear mesas de debate, mesas de discusión con diferentes destinos que tienen la misma problemática, que no nosotros mismos por nuestra cuenta intentar hacer un núcleo cerrado de nuestro destino y no querer compartir información con otros destinos. Porque así no lo enriquecemos. De la otra forma, sí. Y yo creo que esto es muy importante. Pero repito, no se trata de copiar el modelo, por ejemplo, el modelo de Benidorm, que es de primerísimo nivel, para un modelo de nosotros, de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque ni tenemos los mismos recursos, ni tenemos los mismos objetivos, ni nada. Y fracasaremos en ello. ¿Vale? Esto también quiero que quede muy claro. Y finalmente, y hablabas de la colaboración privada, nosotros cuando trabajamos con ayuntamientos, una de las primeras preguntas que hacemos es, ¿vosotros tenéis un comité gestor en planificación turística? Y muchos de ellos en la respuesta es o bien no, o bien sí y está representado por la administración pública. La administración privada está, asociaciones, etcétera, están muy poco representadas en ellos. Y reitero, es muy importante. Pero nos encontramos con destinos que el técnico o el concejal de turismo no se ha sentado con el de medio ambiente o con el de economía o con el de asuntos sociales. Es decir, el paso primero y el más importante es constituir un comité gestor representado por todas las áreas de la administración pública, por todas, porque el turismo tiene esto, y con el empresariado, con el sector privado. Si no, ya os digo yo que por muy bien que esté pensada la planificación y gestión del destino, va a fracasar. ¿Por qué va a fracasar? Porque todos los actores de la cadena de valor turístico no se van a ver representados. ¿Vale? Yo con estas tres cosas quería terminar un poco para hacer un resumen de este debate que hemos tenido ahora mismo. Yo no sé si Dolores quiere comentar alguna cosa más. Está conectando Carlos Romero, me ha dicho que estaba entrando. Y mientras entra, no sé si alguien más quiere complementar. No sé, tenemos aquí a José María del Ayuntamiento de Palma, tenemos a Carmen de Ibiza. No sé si queréis comentar algo también sobre esos aspectos que han comentado de generar estos ecosistemas, esos comités. Bueno, la verdad, pues si me permitís, hola a todos, disculpad por haber entrado con un poco de retraso. Bueno, reafirmo todo lo que estáis diciendo, es primordial el uso del dato y el saberlo gestionar. Si no tienes datos, no puedes medir. Un ejemplo antes, hablaba más del tema del agua, ¿no? Que aquí en la isla es especialmente grave porque es un recurso escaso. Bueno, pues si no tienes datos es muy difícil que puedas gestionar una política para intentar ahorrar agua, ¿no? Un ejemplo, hay municipios en esta isla, en Mallorca, que pierden en la red pública el 75%. Si no dispones de esos datos, por mucha política que quieres hacer luego en los municipios, con aparatos y con nuevas tecnologías, mientras no repares la red es imposible que destines recursos a otra política. Es decir, necesitas, y es el ejemplo del agua, tener los datos para poderlos gestionar. Por lo tanto, no solo es importante el dato, sino el saberlo gestionar. Y luego, con el tema de la colaboración público-privada es importantísimo. Nosotros, la Administración Pública, tenemos una serie de datos. Empresas, el sector más alojativo, receptivo, todos tienen una serie de datos que cuando los combinas puedes adoptar políticas que tengan sentido. Si no, es muy difícil porque te falta información. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, José María. El siguiente paso será crear ese comité, ¿no? que decía también Lorena. Bueno, pues al final yo creo que ha habido como diferentes iniciativas en los municipios que creamos esos grupos de trabajo y luego muchas veces no tienen continuidad, ¿no? Porque es difícil mantenerlos vivos. También el día a día yo creo que nos come a todos, pero tenemos que generar algún tipo de